Ahora mismo estamos en una situación de un desequilibrio total en el que cualquier estrés que se le provoque al Mar Menor tiene como consecuencia una catástrofe. Lo hemos visto con esos peces muertos porque ha habido un crecimiento masivo de microalgas que ha provocado pues, precisamente que se formen zonas sin oxígeno y se mueran los animales que están en esa capa, ¿no? El ecosistema ha tardado en llegar a este punto porque tenía elementos que le hacían resistir los distintos impactos que le hemos ido provocando con el paso de los años, y ha llegado un momento en el que se ha roto, en el que ya no podía resistir más estos ataques. Entonces ha desaparecido buena parte de las praderas subacuáticas porque en estos fenómenos de sopa verde en los que el agua se transforma en una sopa de algas microscópicas que no deja penetrar la luz a los fondos, y los fondos más profundos pues se acaba muriendo el sustento de la vida, que son precisamente las algas y las plantas, y esto pues hace que se desequilibre el ecosistema. Hay mayor disponibilidad de comida para algunas especies, hay otras que son más exigentes y que ya no tienen su ambiente ideal para crecer. Estamos hablando por ejemplo del caballito, que es una de las especies emblemáticas de la laguna y que en los últimos años es cada vez más difícil ver caballitos porque las condiciones no son las ideales para ellos, y esto pasa con más especies. Además de esos desequilibrios, los abonos agrícolas están entrando en la laguna de forma masiva desde hace años, y llega un momento en el que el ecosistema no los puede digerir y se rompe, ¿no? Y es lo que ha pasado. La parte de turismo y urbanismo asociada al desarrollo pues, del turismo de sol y playa residencial que tenemos en todo el borde litoral ha hecho empeorar también el ecosistema. Y esto lo digo también porque luego una de las falsas soluciones que se plantean es cambiarle el agua como si fuera una piscina, abriendo más esos canales de conexión y haciendo que entre el agua del Mediterráneo y se salga la del Mar Menor. Y esto sería acabar con el ecosistema del Mar Menor directamente. Los impactos que ha recibido el Mar Menor y que la han llevado hasta aquí son sobre todo eso, el urbanismo y turismo de todas las orillas, más la actividad agrícola que ha cambiado de un secano tradicional a un regadío súper intensivo. Pues mira, el Mar Menor hasta ahora era una de las mayores lagunas saladas de Europa, litorales. Tenía entre sus características que la diferenciaban de otras lagunas el hecho de tener unas aguas muy transparentes, porque teníamos unas aguas mucho más salinas que el mar Mediterráneo y además aguas que tenían muy pocos nutrientes disueltos. Pero además esto puede ir a peor, lo hemos visto con esos peces muertos porque ha habido un crecimiento masivo de microalgas que ha provocado pues, precisamente que se formen zonas sin oxígeno y se mueran los animales que están en esa capa, ¿no? Si esto sigue, vamos a tener más frecuente este tipo de eventos, y además pues, va a ser casi una constante del ecosistema el tener pues, unas aguas poco agradables donde de vez en cuando tengamos mortandad de peces, unas orillas muy fangosas cuando antes la calidad que había del baño era buenísima, y un ecosistema muy simplificado y prácticamente irrecuperable. Bueno, nosotros las propuestas que hacemos desde los grupos ecologistas normalmente están basadas siempre pues en las propuestas que se hacen desde el ámbito científico, pero bueno, pues aquí no se quiere adoptar las limitaciones al sector agrícola y a algunos aspectos del sector turístico y urbanístico. Lo principal ahora mismo es frenar la cantidad de nutrientes que está llegando al Mar Menor, porque es lo que está matando aceleradamente al Mar Menor. Esto pasa por, primero, reducir la cantidad de regadíos. De las 60.000 hectáreas que hay ahora mismo en el campo de Cartagena, más o menos unas 10.000 son ilegales, y esto lo pueden cortar mañana mismo si quieren tanto el gobierno central como el gobierno regional, y estamos aquí mareando la perdiz de las competencias y nadie cierra esas 10.000 hectáreas de regadíos ilegales. Pero además habrá que hacer un cálculo para ver cuánto regadío cabe realmente y en qué condiciones en el campo de Cartagena, y ponerle una serie de limitaciones a la cantidad de abonos que se usan, pero además luego medidas que retengan esos abonos antes de que lleguen al Mar Menor. Recuperar las ramblas, muchas han desaparecido bajo ese mismo regadío, y luego esa banda perimetral de la que tanto se habla alrededor del Mar Menor sería la última barrera, y una barrera muy eficaz que puede reducir más del 90% los nutrientes que llegan al principio de la barrera con respecto a lo que sale. Todo este conjunto de medidas serían como las primeras que hay que aplicar. Luego habría que seguir haciendo pues con respecto al sector urbanístico y turístico, y bueno, es algo que es factible pero que de momento no se está poniendo encima de la mesa.
¡Eh!